Amén. Aquí siéntase bien usted. Aquí gócese en la presencia del Señor Jesucristo. Lucas el capítulo 13 y el verso 10. Si lo tiene, me regala un amén. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer. Lucas 13, 10. ¿Estamos bien? Bueno, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Note, la Biblia es específica. Había un espíritu de enfermedad que atormentaba a esta mujer, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego. ¿Y qué hacía ella? Y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Y el Señor Jesús reacciona y Él le dice: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y note la afirmación poderosa que Jesús hace: y a esta hija de Abraham, o sea, era descendiente, oiga bien, de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le había desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Quiero que meditemos bajo un pensamiento: Jesús es el Dios que hace milagros. Amén. Jesús es el Dios que hace milagros. Tome asiento diciendo: en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Estaba estudiando justamente esta madrugada y estaba viendo que muchos tienen su fe en dioses ajenos a nuestro Dios. O sea, esa gente adora dioses a los cuales nosotros no adoramos. Por ejemplo, en la India creen en el dios Shiva, creen en el dios Brahma. Y uno de estos dioses para aquellos seguidores de la India es el dios de la destrucción. El otro es el de la creación. Pero quiero que sepa que en la India tienen más de 1000 dioses. Tienen más de 1000 figuras de dioses para adorar. Usted sabe que los griegos tienen sus dioses. Los egipcios tienen alrededor de 1400 figuras de dioses para adorar. Los babilonios, no se diga, tienen alrededor de unas 65,000 figuras de dioses a las que ellos adoran, a las que ellos rinden culto. Pero nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, y justamente aquí en la 5 de noviembre, creemos en un solo Dios. Creemos en el Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, su confianza usted la ha puesto solamente en el Dios de la gloria. Yo no sé si estoy hablando a pentecostales aquí en esta preciosa hora. Amén. ¿En quién ha puesto su confianza usted? En el Dios de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted mira también en el libro de Éxodo, el verso 1 en adelante, en la versión NBI, dice la Biblia: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Y él dice: yo soy el Señor tu Dios. No dice los señores
tus dioses o varios dioses. Él dice: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y luego el Señor afirma y dice lo siguiente: no tengas otros dioses además de mí. El verso 4: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. 5: no te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Verso 6: por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor hasta por 1000 generaciones. Por eso hay que adorar a un solo Dios. Amén. Dígale al que está a la par: no hay más dioses, solo hay uno, y a ese Dios se debe de adorar. ¿Cuántos dicen amén? En cierta ocasión, la Biblia nos narra en el libro primero de Samuel, el capítulo 5, que los filisteos, gloria al Señor, una raza de la que no se sabe mucho, solamente se sabe que siempre tenían batallas contra el pueblo de Israel. Pero en el capítulo 5 del primer libro de Samuel encontramos que los filisteos en una batalla capturan el arca de la alianza o el arca del pacto, y lo que ellos hacen es llevarla al templo de su dios Dagón, como diciendo: Dios Dagón, con D minúscula por supuesto, aquí te traemos el botín de la victoria. Esta arca de la alianza le pertenecía a Israel, pero por tu poder, Dios Dagón, hemos traído hoy acá el arca de la alianza del Dios de Israel y la traemos aquí a tu templo. Dice la Biblia que la pusieron a un lado de donde estaba el Dios Dagón, y creo yo que se fueron a descansar, creo yo que se fueron a celebrar diciendo: hemos traído hoy una tremenda victoria aquí a los filisteos. Pero dice la Biblia que el siguiente día, muy temprano en la mañana, ellos van al templo del Dios Dagón, y sucede algo que ellos no esperaban, porque ellos esperaban hallar el arca del pacto ahí mismo donde estaba, y a su Dios Dagón ahí mismo donde lo habían dejado. Pero algo sucedió ese día cuando ellos llegan muy temprano en la mañana. Dice la Biblia que Dagón, el Dios de los filisteos, estaba postrado en tierra delante del arca de la alianza, delante del arca del pacto. En otras palabras, el Dios de los filisteos estaba rindiéndole adoración al Dios de Israel, al único Dios verdadero, al único Dios que esta generación debe de adorar, al único Dios que toda la tierra debe y va a adorar en el reino milenial. Si esas palmas son para el Señor, désela fuerte, porque son para el Rey de la Gloria. Levantan una vez más a su Dios Dagón, y ellos dicen: algo pasó, quizás un viento recio sopló acá dentro del templo. Por eso fue que Dagón está postrado frente al arca del pacto, al arca de la alianza. Se van una vez más, a la siguiente mañana regresan. No sé si ellos venían a adorar, a rendir culto a su Dios Dagón, pero sucede algo, y es que cuando ellos abren la puerta, hermano amado, de donde está el Dios Dagón, el Dios Dagón estaba ya sin cabeza, el Dios Dagón estaba sin manos, y dice la Biblia que solamente estaba el tronquito. En otras palabras, toda esta parte de aquí había caído en pedazos delante del arca de la alianza, delante de lo que simbolizaba la presencia de Dios. Porque si hay algo que usted y yo debemos de saber, que tenemos un Dios celoso, y si esa ofrenda de palmas es para el Señor, es solo para Él, no es para el predicador. No se acostumbre a dar palmaditas para el predicador, no, Señor, acostúmbrese a dar esa ofrenda de palmas para el Rey de la Gloria y a su nombre. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque no hay Dios como nuestro Dios.
¿Sabe por qué le pasó eso al dios Dagón? Por querérsele poner a la par a lo que simbolizaba la misma presencia de Dios. Cayó destruido. Y usted lea bien el capítulo 5, usted va a ver que los filisteos no estuvieron a gusto hasta que dijeron a los israelitas: llévense mejor el arca de la alianza, llévense mejor el arca del pacto. Nosotros pensábamos que esto nos iba a traer bendición, pero nos ha traído enfermedades. La Biblia nos narra otra historia en primer libro de Reyes, el capítulo 18, del verso 19 al verso 39. La Biblia dice que el profeta Elías, sintiendo un vivo celo porque Israel había dejado los mandamientos de Dios y habían ido en pos de otros dioses, Elías le dice a Acab, en otras palabras: estoy viendo demasiada idolatría acá. Por favor, reúneme a los 450 profetas de Baal y reúneme a los 400 profetas de Acera. Y lo que vamos a hacer es que hoy vamos a probar. Yo voy a retar a estos profetas de Baal, yo voy a retar a estos profetas de Acera, ¿cuál es el verdadero Dios sobre Israel? Y Elías dice: bueno, lo que vamos a hacer, señores, aquí es que cada uno va a agarrar un buey. Ustedes van a agarrar un buey, lo van a partir en pedazos y van a ponerlo en un altar, en un sacrificio. Y el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Dice la Biblia que los profetas de Baal partieron el buey en pedazos y comenzaron a dar vueltas ahí alrededor de aquel poco de carne que estaba ahí. Dice la Biblia que el profeta Elías hasta se burlaba de ellos y le decía: grítenle más fuerte, tal vez está dormidito, o en otras palabras, quizás está tomando una siesta. Grítenle más fuerte. Ellos, dice la Biblia, que se sajaban sus cuerpos, en otras palabras, agarraban cuchillos hiriéndose para que su dios Baal les contestara. Llegó la tarde y no sucedió nada. Luego el profeta Elías dice: me toca a mí. Ordenó el altar, puso 12 piedras, hermano amado, puso la carne y alrededor, oiga bien, de donde estaba aquella carne, aparte de eso, puso cántaros de agua ahí. Era imposible que el fuego cayera sobre aquella carne fresca, y además había agua ahí. Y quiero llevarlo, gloria al Señor, al verso siempre ahí de primer libro de Reyes 18, del verso 36 al verso 38, si me lo pueden poner por favor. Dice la Biblia: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: esta es la oración de Elías. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Verso 37, por favor. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Porque Israel tiene un Dios grande, porque Israel tiene un Dios que es el Todopoderoso, y a ese mismo Dios servimos usted y yo. Si esas palmas, vuelvo a repetirlo, son para el Rey de la Gloria, désela más fuerte porque es para el Señor. Désela fuerte porque es para Dios, hermano amado, y a su nombre. Ahora bien, el tema a compartir en esta mañana es: Jesús es el Dios que hace milagros. Y yo quiero que me ponga mucha atención a lo que le voy a decir en esta preciosa hora. La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento habla de un único Dios. Él es el creador de todo. Pero también el Antiguo Testamento tiene profecías que este Dios del que está hablando ahí en el Antiguo Testamento habrá de manifestarse en carne. Vaya conmigo rápidamente, si está listo, a ver el proyector o abrir su Biblia en Isaías el capítulo 9 y el verso 6. Dice la Biblia. Luego después me tienen rápidamente Isaías 7:14. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. En otras palabras, ese niño que va a nacer, ese niño que está próximo a manifestarse en carne sobre esta tierra, sobre este mundo, se llamará su nombre admirable, consejero, gracias, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías capítulo 7 y el verso 14 dice la palabra del Señor:
Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Mateo capítulo 1, gloria al Señor, por favor. Y el verso 21 dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 1 y el verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El verso 22, 23 y 24, por favor, hermano Fernando. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? En el libro de Miqueas el capítulo 5 y el verso 2. Miqueas el capítulo 5 y el verso 2, dice la Biblia: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía está diciendo que en Belén, oiga bien, nacerá el que será Señor en Israel. Mateo capítulo 2 y el verso 1, gloria al Señor. Mateo capítulo 2 y el verso 1, dice la Biblia: cuando Jesús nació, ¿a dónde nació Jesús? En Belén de Judea. En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No vamos a hablar de los magos, estamos hablando de las profecías del Antiguo Testamento que dicen, que hablan que habrá un Dios que ha de manifestarse en carne. Ese Dios es el único Dios verdadero. Jeremías el capítulo 33 y el verso 15, hermano Fernando, por favor. Jeremías 33, 15, dice la palabra del Señor Jesucristo. Espero yo que usted esté anotando todos estos versos. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y haré juicio y justicia en la tierra. Rápidamente, el libro de Mateo capítulo 1, hermano Fernando, y el verso 1. Mateo 1, 1, y luego me tienes listo Lucas 1, 32. Mateo 1, 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se cumple la profecía o no se cumple? Lucas el capítulo 1 y el verso 32, dice la palabra del Señor Jesucristo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Cuántos dicen amén? Alguien regale un aplauso al Señor en esta preciosa hora. Libro de Génesis el capítulo 22 y el verso 7. Posiblemente estas citas usted no las había escuchado, pero anótelas ahí. Génesis el capítulo 22, el verso 7 y el verso 8. Y luego me tienes listo, Fernando, el Evangelio según Juan, el capítulo 1 y el verso 29, dice la Biblia: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El verso 8 dice: y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Desde ese momento Abraham estaba diciendo que si en realidad iba a haber un cordero que iba a quitar el pecado de todo el mundo. Dije por ahí Juan el capítulo 1 y el verso 29. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermanos amados? ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Salmos capítulo 78 y el verso 2. Salmos capítulo 78 y el verso 2. Y luego me tienes listo Mateo capítulo 13 versículo 34 al 35. Salmo 78, 2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. La NBI dice: abriré mi boca en parábolas. Note lo que dice el libro de Mateo capítulo 13, el verso 34 y el verso 35.
35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. ¿Cuánto dicen amén? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por eso sus discípulos le preguntaban a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Porque a veces hasta ni ellos entendían. Y el Señor dijo: es que esas cosas están ocultas para ellos, pero vengan para acá, les voy a explicar las parábolas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano amado? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Deuteronomio capítulo 18 y el verso 15. Deuteronomio capítulo 18, el verso 15. Y luego Juan 6:14. Deuteronomio 18, 15 dice la palabra del Señor: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová a tu Dios, a él oiréis. Dije, hermano Fernando, gloria al Señor. Juan capítulo 6 y el verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Yo no sé si los pentecostales se alegran porque estamos hablando de doctrina en esta preciosa hora, porque nosotros somos los que defendemos que Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Isaías el capítulo 53 y el verso 4, y luego Mateo capítulo 8 y el verso 16. Isaías 53, 4 dice la palabra del Señor: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dije por ahí, hermano Fernando, gloria al Señor, Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Vuelvo a repetirle el tema en esta mañana: Jesús es el Dios que hace milagros, porque Jesús es el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios del Nuevo Testamento, y él es nuestro Dios en esta hora todavía. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted se alegra por eso, pero yo estoy contento de que sirvo al mejor Dios, que sirvo al más grande que hay, que sirvo al más poderoso que hay, que sirvo al que pensó en mí y al que todavía piensa en mí. Vuelvo a decirle, si esa ofrenda de palmas es para el Señor, oiga mi hermano amado, no se acostumbre a dar una media ofrenda de palmas, de una buena ofrenda de palmas, porque es para el Rey de la Gloria en esta preciosa hora. Y a su nombre, y a su nombre. El último, Isaías el capítulo 35 y el verso 4, dice la palabra del Señor. Isaías 35 y el verso 4 dice la palabra de Dios: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Mientras el hermano Fernando me busca ahí, gloria al Señor, Mateo capítulo 11, le leo lo que dice Mateo capítulo 1 y el verso 21, que ya lo leímos hace un ratito. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 1 y el verso 21. La palabra dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 11, por favor, hermano Fernando. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Vamos más adelante. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos adelante para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? En otras palabras, Juan el Bautista todavía estaba dudando si Jesús era el Mesías prometido, si Jesús era el Dios manifestado en carne. El verso 4, respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. El verso 5, por favor: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Aquel Dios que había de manifestarse en carne estaba ahí, hermano amado. Y a su nombre,
También Juan 20:28. Tomás, el discípulo, uno de los que estaba siguiendo a Cristo, un poco incrédulo, cuando él vio al Señor que se le presenta, él afirma estas cosas. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. En otras palabras, Tomás está diciendo: tú eres mi Señor y tú eres también mi Dios. Juan el capítulo 14, el verso 7, por favor, en adelante. Juan capítulo 14, verso 7 en adelante. Si me conocierais, dice el Señor a sus discípulos, a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién estaban viendo ellos ahí? Verso 8, Felipe rascándose, yo digo siempre así, rascándose la cabeza, dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Verso 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Si es ofrenda de palmas, es para el Señor, déselo fuerte. Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9, verso 5. Gloria al Señor. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tito 2:13 dice la Biblia: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Juan el capítulo 5 y el verso 20. Primera de Juan capítulo 5 y el verso 20 dice la Biblia: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Alguien conoce al verdadero Dios en esta mañana? Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Note la afirmación: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si le va a dar esa alabanza al Señor, désela al Señor. Apocalipsis el capítulo 1 y el verso 8. Apocalipsis 1 y el verso 8 dice la Biblia: Jesús dice: yo soy el alfa, señores, yo soy la omega, yo soy el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿A quién espera la iglesia 5 de noviembre? Espera a Jesús, el todopoderoso, porque Él es Dios, Él es el Señor, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 16. Note lo que la Biblia dice. Primera Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, en otras palabras, no podemos discutir esto, señores. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Cuántos gentiles decimos gloria a Dios en esta mañana? Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Alguien suelta una ofrenda de alabanzas al Señor en esta hora. Y a su nombre, y a su nombre, hermano amado. Ahora entiendo que Jesús es Dios. Y cuando entendemos que Jesús es Dios, vamos a ver algunos milagros que Él hizo. Y yo pregunto en esta mañana: ¿por qué no puede hacerlos hoy también? Si la Biblia dice en el libro de Hebreos el capítulo 13 y el verso 8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. En otras palabras, nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Alguien alaba a Dios por eso, porque usted tiene al mismo Dios todopoderoso de antes, de hoy, y será el mismo Dios por todos los siglos. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 9 y el verso 11. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar.
sanar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? ¿No es este aquel ciego que estaba pidiendo limosna? Unos decían: él es. Otros decían: a él se parece. Pero aquel que había estado ciego, él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Jesús puede sanarte en esta preciosa mañana, porque Él es el Dios. Él es el Dios todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Los estudiosos se atreven a decir, hermano Javier, que cuando aquel hombre ciego está ahí, en realidad era ciego de nacimiento. Pero muchos estudiosos dicen que en realidad el hombre solamente tenía las cuencas, no tenía ojos. No es que estaba en sí con sus ojitos ahí y sus ojos no miraban. Muchos estudiosos dicen que solamente eran las cuencas, y que cuando Jesús tomó lodo, tomó polvo de la tierra, lo que hizo es tomar del material que nos ha hecho a todos, que nos ha formado a todos. Él escupió en tierra y comenzó a hacer lodo. Y los estudiosos dicen que aquel lodo que puso se convirtieron en unas bolitas ahí, que eran los ojos. Y luego cuando el Señor le dice: ve al Siloé y lávate, él pensaba que quizás todavía llevaba las cuencas de sus ojos, pero el Señor ya había creado ojos nuevos para aquel que estaba ciego. Alguien puede decir: el Señor puede ponerme un hígado nuevo. Claro que el Señor le puede poner un hígado nuevo. El Señor puede ponerme un páncreas nuevo. Claro que Dios puede ponerle un páncreas nuevo. El Señor puede ponerme un corazón nuevo. Claro que sí. Dios le puede poner un corazón nuevo, arterias nuevas, venas nuevas, porque para Dios no hay nada imposible. Alguien lo alaba, alguien lo alaba, alguien lo glorifica, alguien lo alaba, alguien lo glorifica. Y a su nombre, y a su nombre. Diga conmigo: gloria a Dios. Más fuerte: gloria a Dios. Mueva al que está a la par y dígale: Jesús si puede sanarte. Dígale, no tenga pena de decirle, no tenga temor de hablar una palabra profética en esta preciosa hora. Mateo capítulo 4, el verso 23 al verso 25, en la versión NBI dice: Jesús recorría toda Galilea. Si puede sentarse un momento más. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre toda la gente. Quiero que escuche: sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Algunos de ustedes tienen dolencias, no tienen enfermedades, pero el Señor puede quitar esa dolencia esta mañana. El Señor puede quitarle esa enfermedad en esta mañana, si usted lo cree, si usted le glorifica, si usted le alaba, si usted tiene fe y le dice al Señor: ayuda a mi incredulidad, Señor. Sé que puedes sanarme, sé que puedes quitarme toda dolencia. Verso 24 dice la Biblia: su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades. Quiero que escuche esto: los que sufrían dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán, porque para Jesús no hay nada imposible. Él es mi Dios, Él es su Dios, Él es nuestro Dios en esta mañana. Cada palmeadita que usted da a sus manos se la da al Rey de la Gloria. Ese Rey es Jesús de Nazaret. Dele fuerte ese aplauso al Señor, que se oiga que usted está aplaudiendo al Dios Todopoderoso. Mateo capítulo 8,
Verso 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué hacía Jesús? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es que no era cualquier Dios, no era cualquier hombre que iba en esa barca. Él es el que creó los confines de la tierra. Él es el que creó el universo. Él es el que creó los mares, los ríos. Él es el que ha creado toda la naturaleza. ¡Ey! Ese es el Dios que tiene las 5 de noviembre. Jesús puede calmar cualquier tempestad en tu vida, ya sea de problemas en tu matrimonio, ya sea de problemas con tus hijos, ya sea de problemas en tus finanzas. Dios puede calmar cualquier tempestad. Para Él no hay nada imposible. Siéntese un momentito más. Mateo 14, verso 15 al 21. Cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: Jesús, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos. Y no solo comieron, sino que se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, porque Jesús es el que provee para cualquier necesidad. Yo no sé cuál es tu necesidad en esta preciosa mañana. Si es una necesidad financiera, si te hace falta comida en la casa, tenga fe que Dios te hace el milagro hoy, que Dios te hace el milagro esta tarde. Tenga fe, hermano amado, que Dios es el Dios que provee. Yo lo he vivido, yo lo he visto. Mi Dios es el Dios que provee. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿O cree usted que para Dios hay algo imposible? Lucas el capítulo 3, el verso que leíamos, Lucas 13:10, dice la Biblia: enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Algunos de ustedes no tienen una simple enfermedad, es un espíritu de enfermedad que les atormenta. Y usted hoy tiene que ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Usted hoy tiene que ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Hay enfermedades, hermano amado, heredadas. Hay enfermedades que de repente vinieron por algo malo que usted comió, o porque usted no ha cuidado de su salud. Pero la Biblia es clara aquí, y dice la Biblia que esta mujer padecía de 18 años con una enfermedad. Pero la enfermedad no era cualquier enfermedad, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Quiero que note cómo andaba esta mujer. Gloria al Señor. Andaba así, no podía enderezarse, ni siquiera hacer esto. No, Señor, encorvada totalmente. Así andaba ella. Quiero que note que la mujer esa no podía ver las estrellas de la noche. La mujer esa no podía ver la luna, el resplandor de los cielos en la noche. Posiblemente tampoco podía levantar sus manos, porque estaba ahí atada por ese demonio de enfermedad. Pero qué bueno es que usted vino a la iglesia, porque esa mujer había llegado a la sinagoga, y ese día que ella llegó a la sinagoga, ahí estaba Jesús, el Dios todopoderoso. Ahí estaba el alfa, ahí estaba la omega, ahí estaba el Dios todopoderoso. Yo no sé si usted alaba y glorifica al Señor. ¿Cuántos sienten que Dios está en medio nuestro también en esta mañana? Yo no sé, pero aquí hay una atmósfera espiritual bien especial, y Dios está aquí, Jesús está aquí. Él te puede sanar de cualquier enfermedad, Él te puede restaurar, Él puede limpiar
limpiar tu sangre, Él puede limpiar tus venas, Él puede sanar cualquier órgano de tu cuerpo que esté dañado, porque no hay nada imposible para mi Dios. Algunos me están viendo con cara de yo no sé, quizás sí, quizás no, pero yo le estoy predicando a la gente que tiene fe en esta mañana. Yo sé que algunos dicen, pero ya hemos oído hablar bastante de milagros. Hey, solo el hecho que te levantaste en esta mañana y el Señor te dio un sorbito de aliento de vida, es un milagro que te hayas levantado. A otros un infarto los pulverizó de completo y ya no se levantaron. Pero tú y yo venimos hoy a la casa de Dios. Tú y yo venimos hoy a la casa de Dios. Dale gracias a Dios por ese milagro de vida. ¿Sabe? Hay gente que literalmente no tiene comida en la mesa. Y usted amaneció ahí sabiendo que había ayuno. Yo me voy a comer unos guineitos sudados. Gracias, hermana Elsa, por traerme guineitos sudados. Después me los como. Porque Dios le ha provisto. ¿Cree usted que no es un milagro tener comida a la mesa? Y a algunos hasta se les arruina la comida. Es un milagro. Es un milagro tener comida. Alguien tiene buena salud para levantar sus manitas y batir las manos así. Ese es un milagro, que pueda levantar tus manos. Hay gente que tiene atrofiado su brazo, tiene atrofiada su mano, pero usted las puede mover con toda libertad. Sus piecitos están buenos para alabar a Dios. Sus piecitos están buenos para pegar una danzadita. Ese es un milagro de Dios. Los milagros no solo son cosas grandes, hay milagros pequeños también. Y para nosotros decimos, qué pequeño ese milagro. No, hombre, si el tener vida es un milagro grande. Y a su nombre, quédese así de pie. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eso es lo que necesitamos, que el Señor diga la palabra hoy. Eres libre de tu enfermedad. ¿Qué le parece si levanta la mano al cielo y dile al Señor, Señor, quiero que des la palabra, mi amado Dios, que soy libre de toda enfermedad, que soy libre de toda dolencia, que soy libre de todo problema, de toda situación? Levante su mano y haga esta oración conmigo. Señor, quiero que des la palabra de allá desde tu trono, Señor. Da la palabra, que soy libre de esta enfermedad, que soy libre de esta dolencia, que soy libre de este problema. Los músicos, por favor, y los sugieres, por favor, listo. Verso 13, y puso las manos sobre ella. Ella se enderezó luego. ¿Y sabe qué hizo la mujer cuando se sintió sana? ¿Sabe qué hizo la mujer cuando se sintió libre? Dice la Biblia que glorificaba a Dios. Decía, aleluya, aleluya, Jesús me ha sanado. Aleluya, aleluya, ya no ando más encorvada. Si ese aplauso es para el Señor, hay que dárselo mejor. ¿Cuántos sienten al Dios que sana aquí? ¿Cuántos sienten al Dios de los milagros aquí? Pero siempre hay gente egoísta. Siempre hay gente egoísta que está contenta que usted esté enferma, que usted esté enfermo. Mire, el principal, y era el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe de trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Molesto porque Jesús había sanado a una mujer. ¿Y sabe cuál fue la palabra de mi Dios? Hipócrita. Yo creo que él sabía que el principal de la sinagoga tenía por ahí algún asno y lo había desatado ese día para llevarlo a beber, para llevar a tomar agüita. ¿Cómo es eso que bien desatas al asno para que vaya a tomar agua? Y esta hija de Abraham, que oiga esto, que Satanás había atado 18 años. Quiero que le ponga atención a la palabra. ¿Quién había atado a esta mujer? Algunos estudiosos dicen que Satanás envió un demonio. El demonio no se quedó con ella, porque usted no ve una reacción violenta de la mujer. Es más,
aquella mujer recibe las manos de Jesús sobre su cuerpo. Algunos estudiosos dicen que un demonio vino de parte de Satanás y de una vez la encorvó y la dejó atada de su columna. Estaba atada de su columna vertebral a tal grado que por 18 años esta mujer no se había podido mover. Era un demonio que la tenía atada. Pero ya lo leímos ahí en el libro de Mateo. Le traían a los endemoniados, le traían a los enfermos y el Señor los sanaba. ¿Cuántos dicen amén? Porque para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Yo no quiero hablar más, ya la palabra de Dios habló todo. Véngase aquí al altar. Solamente téngale fe y créale al Señor Jesús. Jesús es el Dios que hace los milagros.